Hermanos, Dios les bendiga. Ustedes saben que les amamos en el Señor y deseamos que sus bendiciones estén en su vida y en su hogar. Y gracias a Dios hemos llegado al final de nuestra Escuelita Bíblica de Ocasiones. La semana pasada se estuvo proyectando de lunes a viernes y gracias a Dios porque podemos ver a algunos de nuestros niños participando y esto es de gran gozo. Dios bendiga a todos nuestros jóvenes, maestros y todos los hermanos que participaron en esta EBDB, ya sea editando, ya sea dando la clase, un taller, la manualidad, los de coreografía, los del canto, todo el equipo, a todos, muchas gracias y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. También queremos dar gracias a Dios porque se llevó a cabo el Concilio Juvenil Virtual. Algunos de nuestros jóvenes pudieron participar de estas actividades, quizás muy diferente a lo que estamos acostumbrados de forma presencial. Sin embargo, la palabra de Dios también llegó a nuestros jóvenes y damos gloria a Dios por eso. Pero queremos también felicitar a nuestra hermana Adriana y a nuestro hermano Armando, quienes cumplieron años en esta semana. Muchas felicidades. Como lo hemos dicho, que la paz de Dios sea en sus hogares, sea en sus vidas y que hayan pasado un día extraordinario. Pero deseamos que no solamente sea un día, sino que el Señor les diga todo este tiempo lleno de grandes bendiciones. Hermanos, queremos pasar a otro orden de ideas y esto nada más es para seguir recordándoles que estamos en contacto ahí en el grupo de WhatsApp. Estamos orando, estamos llevando esa dinámica de comunicación, pero queremos invitarle a todos los que puedan, sigan participando, ya sea por medio de sus peticiones, ya sea por medio de la oración, de palabras de aliento. Sigamos adelante,
Damos gracias a Dios por las respuestas que Él ha traído a estas peticiones. Por ejemplo, vemos que la pequeña Valesca, quien recientemente se había quemado, había sufrido unas quemaduras muy fuertes, gracias a Dios se está recuperando. Sigamos orando para que ella sane por completo. Pero tenemos otras peticiones, así que hermanos, sigamos orando y sigamos juntos por estos medios. Quiero leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Sofonías capítulo 3, versículo 17, y que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de nosotros con poder. Vamos a orar. Les invito a cerrar sus ojos. Padre, en esta hora te damos gracias por tus bendiciones, por tu misericordia y por todas las respuestas, Señor, que has traído a cada una de las peticiones de nuestros hermanos. Gracias, Señor. Te honramos y te glorificamos. Te damos gracias por nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones 2020, la cual, Señor, se tuvo que llevar por estos medios, pero aún así tu palabra llegó a estos pequeños, pero también llegó a nuestras vidas. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos que cumplieron años, a nuestra hermana Diana y a nuestro hermano Armando. Bendíceles grandemente, Señor. Pero seguimos orando, Señor, por aquellas peticiones que tenemos ahí en nuestro grupo, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios que nos oye, que tú eres el Dios que contesta cada una de ellas, Señor. Gracias por tu protección. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que de alguna manera hay un riesgo en sus vidas. Recién leíamos cómo nuestra hermana Gloria está rodeada, donde hay un lugar donde hay mucho contagio. Padre, protégela grandemente. Que tu ángel acampe alrededor de ella, que la cubra, que la defienda alrededor de su hogar. Y pedimos, Señor, para que este virus pronto se vaya, sea erradicado, Señor, de nuestra sociedad, sea quitado, Señor, de en medio de nosotros, porque si alguien puede hacerlo, eres tú, Señor. Oramos a ti para que traigas salvación, sanidad y bendición a todo tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestra reunión y como siempre hemos preparado esto pensando y deseando que el Señor traerá bendición a tu vida. Continuemos.
Estimados hermanos, les invito a entonar la canción 409, Aleluya, salvo soy. Tal vez la letra es poco conocida, pero la melodía sí es muy conocida por nosotros porque es con la que damos la bienvenida a nuestros invitados. Le invito a seguir la letra entonándola desde sus hogares. Acompáñenos a cantar. Aleluya, salvo soy, con Jesús al cielo voy, cantaré con gozo hoy, aleluya. El Señor me perdonó, mis pecados Él borró, mi alma de su paz llenó, aleluya, aleluya, aleluya. Cantaremos con ardor, precioso el Salvador, aleluya, aleluya. Alabemos al Señor, aleluya. Se enoja Satanás porque no le quiero más, ni le serviré jamás, aleluya. Dios conmigo siempre está y jamás me dejará, la victoria me dará, aleluya, aleluya, aleluya. Cantaremos con ardor, precioso salvo el Salvador, aleluya, aleluya. Alabemos al Señor, aleluya. Ven hermano a la cruz, por ti murió Jesús, el del mundo es la luz, aleluya. Padeció por ti dolor, el bendito Salvador, quien te llama con amor, aleluya, aleluya, aleluya. Cantaremos con ardor, precioso salvo el Salvador, aleluya, aleluya. Alabemos al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Cantaremos con ardor, precioso salvo el Salvador, aleluya, aleluya. Alabemos al Señor, aleluya. Las bendiciones de Dios en mi vida. Hola a todos, espero que estén bien de salud. Hoy quiero compartirles las bendiciones de Dios en mi vida. Dios hizo lo posible porque pude pasar a la prepa de la UANL, que es lo que significa Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a él estoy siguiendo los pasos de mis papás y mis abuelos. Todos los días, todas las noches he estado rezándole a Dios para poder pasar el examen, y gracias a él que pude pasarlo. Sé que hemos batallado nosotros en el examen, pero hay que confiar más en Dios. Si no confiamos en Dios, no lograremos las metas, pero si confiamos en Dios, lograremos nuestras metas para que también nos pueda ayudar. Muchas gracias, nos volveremos a ver. Hola hermanos, el día de hoy les voy a contar un poco sobre mi experiencia en presentar el examen de admisión para la prepa en línea. Primero, empezó todo cuando me dediqué a estudiar mucho para lograr pasar a la prepa que quería. No me imaginaba que lo fuese a presentar en línea, ya que en ese momento decían que esto no iba a durar tanto. Después empezó más fuerte la pandemia y me di cuenta que lo iba a presentar en línea, así que obviamente me puse más nerviosa. Un día antes de presentar estaba estudiando demasiado, en serio que nunca me había aprendido tantos conceptos, fechas y nombres de memoria. Al fin se había llegado el día y me tocaba presentar a las 3 de la tarde.
así que unas horas antes ya tenía preparado el lugar donde iba a presentar y lo que iba a necesitar. Me puse a orar con mi familia y confié en que Dios ya tenía previsto lo que iba a pasar y que definitivamente sería lo mejor para mí. En fin, terminé de presentar y realmente lo sentí mucho más fácil de lo que esperaba, lo cual me puso muy feliz. Finalmente nos habían dicho que en 2 semanas aproximadamente iban a dar los resultados finales. Contaba los días que faltaban para saber y cuando llegó el día estaba muy nerviosa y no quería saber, pero al mismo tiempo sí. Exactamente a las 12 checamos los resultados y vi que sí había logrado pasar a la prepa que quería, lo cual me emocionó mucho y terminé llorando de la emoción. Al día siguiente me llegó un mail donde me decían que me ofrecían el bachillerato bilingüe progresivo en francés, lo cual me emocionó aún más de lo que ya estaba. Finalmente, entendí que en los momentos en donde estés preocupado o cuando tengas miedo de algo, Dios siempre va a estar ahí y de cierta forma lo vas a sentir contigo todo el tiempo, como me pasó a mí. Les quiero compartir un versículo que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta es una realidad en mi vida. Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanos. Hoy yo le quiero dar gracias a Dios porque me permitió hacer mi examen de ingreso a la prepa y estoy muy agradecido porque me ayudó a aprobarlo, quedarme en la escuela de mi primera opción y yo sé que Él estuvo conmigo a la hora de contestar el examen, a la hora de hacerlo. Él me respaldó en todo momento y sé que también estará conmigo cada día que esté en la escuela, ya dadas las circunstancias, sea en línea o presencial. Yo sé que Él va a estar conmigo y Él me apoyará en todo lo que yo necesite. Por eso hoy yo le doy gracias a Dios, hermanos. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová.
Hermano, que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Y estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. Queremos seguir haciendo mención de aquellas cosas que socialmente están afectando o que pueden afectar la vida cristiana. Hemos manifestado que nosotros nos dedicamos a predicar la palabra de Dios. Aquí en la iglesia, en el cuerpo de Monterrey, hablamos acerca de las Sagradas Escrituras. Y tenemos mucho cuidado de no tomar el lugar para hacer política o para incurrir en esas ideologías modernas, que no son tan modernas realmente. Sin embargo, estas ideas de grupos que se mueven en la sociedad a todos los niveles y a nivel mundial han ido ganando terreno en algunos países, incluyendo México. Ideas que en algún momento ya fueron tomando forma política, ya que algunos de sus actores tienen algún cargo público. Parte de esta corriente de ideas se ha movido en el mundo de las leyes, en el mundo legal, donde si no tenemos cuidado, mucha de la enseñanza que se da en las escuelas públicas y de esas sociedades permisivas, estamos llegando a un punto donde la palabra de Dios está quedando a un lado. Y es ahí donde nosotros, como iglesia, queremos hacer ese llamado a la iglesia en general, al cuerpo de Cristo, a que podamos tomar conciencia de que estos movimientos están ganando terreno, que estos movimientos, estas ideas están ocupando lugares que no corresponden. Y es deber de cada cristiano, de cada hijo de Dios, defender los preceptos bíblicos, lo que el Señor ha establecido desde los fundamentos. Y es por ello que hemos venido hablando acerca de la madurez espiritual. El domingo pasado hablábamos de la familia, de las corrientes que hay y el cuidado que debemos de tener todos los padres para educar a nuestros hijos, darles las herramientas, darles el conocimiento espiritual, bíblico que necesitan para que ellos también puedan hacer frente a aquellos ataques que en su momento pudieran tener. Y el día de hoy, hermanos, queremos hablar un poquito del concepto que viene ahí en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 17. En este Evangelio podemos encontrar que la palabra mundo aparece 78 veces. Juan, quien escribe más adelante 3 cartas a la Iglesia Universal de Cristo, la utiliza 24 veces. Y esta palabra siempre Juan la utiliza dándole quizás un sentido diferente. En unas ocasiones la utiliza para hablar mundo como la creación de Dios, pero también en otras ocasiones la utiliza la palabra mundo para referir a las cosas mundanas, es decir, aquellas cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. Y quiero poner 2 ejemplos de lo que estamos hablando. Uno se encuentra en un pasaje muy conocido, que es Juan 3, y es el versículo 16, todos lo conocemos. Y dice esta porción de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí en las cartas de Juan, en la primera carta, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y es aquí
donde quiero que podamos entender cómo el apóstol Juan va a ir dando sentido de uso a esta palabra mundo. Es decir, ahí en Juan 3:16 se refiere a la humanidad, porque de tal forma amó Dios al ser humano que dio a su Hijo unigénito. Y en Primera de Juan dice que debemos de menospreciar, no amar las cosas del mundo, al mundo y las cosas que hay en él, refiriéndose básicamente al pecado. Cuando nosotros leemos el contexto, siempre donde aparece esta palabra, nosotros podemos claramente entender a qué se está refiriendo. El mundo como creación de Dios, la tierra, los cielos y todo lo que vemos, pero también lo que no vemos, dice que Dios lo creó. Por ejemplo, nosotros al levantarnos regularmente vamos al baño y ahí en el baño tenemos un mueble y es un espejo. Todo lo que usted ve en ese espejo, Dios lo creó. Pero también las cosas que no ve, es decir, usted no ve el corazón, no ve los pulmones y no ve todos los órganos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. También eso Dios lo creó. Y es a lo que me refiero cuando digo todo lo que vemos. Y aquellas cosas que no vemos, Dios las ha creado. En el Génesis, el Señor cuando terminó su creación dijo, y Dios vio que todo era bueno. Es decir, la creación que Dios había hecho, Dios declaró que era bueno en gran manera. Es decir, que el mundo como creación de Dios, nosotros los seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar de ella. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de cuidar de la creación de Dios. Y cuando hablo de cuidar de la creación de Dios, hablo de los cielos, la tierra, los mares y el ser humano, empezando con nuestra vida misma, empezando con nuestra familia y empezando por todos aquellos que nos rodean. Es nuestra responsabilidad cuidar de esa creación que el Señor ha hecho. Por eso también a nosotros Dios nos llama a amar no al mundo, sino al ser humano. Cuando hablamos de ideologías, nosotros no estamos en contra de la persona como ser humano, pero sí de las prácticas, sí de aquellas cosas que distorsionan todo lo que Dios ya ha establecido, todo lo que Dios ya ha puesto. Debemos de tener cuidado de no participar en este sistema corrupto de nuestra sociedad. Y no hablo de la política, hablo de todas aquellas cosas que el ser humano ha corrompido. Yo quiero hacer una pequeña lectura de lo que a diario estamos viviendo. Una pequeña o algunas pequeñas historias. Un pequeño empresario estaba cerrando su negocio cuando un automóvil se detuvo y se bajaron dos sujetos, lo forzaron a entrar al automóvil, le vendaron los ojos, lo llevaron a un cajero automático, entre golpes e insultos le hicieron retirar el máximo de lo permitido. Lo volvieron a vendar los ojos, lo llevaron a una casa a esperar la medianoche para que pudieran sacar más dinero para que ya fuera el otro día. Lo golpearon, le quitaron la camisa, los zapatos, el reloj y lo abandonaron en un camino solitario. Una historia que escuchamos a menudo. Otra historia. Una jovencita, interactuando en sus redes sociales, aprendió que respetar a la autoridad es algo X. O sea,
nada que ver, no vale. Y que es algo anormal, repito, y que es algo anormal llegar al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales previas. Otra historia. Una constructora no cumplía con las normas que el gobierno marca para llevar a cabo la construcción, y para evitar retrasos y multas lo arregló de la manera más rápida. Lo único que dijo fue: estas cosas así se tienen que manejar. No hay otra manera. Todos lo hacemos así. Una última historia. Un grupo de manifestantes, exigiendo que se respetaran sus derechos, entraron a una tienda de autoservicio y, tomando todo tipo de productos, siguieron su camino sin pagar un solo artículo y rompiendo todo lo que había a su paso. Historias que son reales, historias que día a día vivimos o vemos o nos enteramos ahí en las noticias, con este concepto de lo que es el mundo a lo que Juan se estaba refiriendo y lo que vemos en nuestros días. Yo quiero, hermanos, que demos lectura a la palabra de Dios, ahí en Juan 17, por favor, versículo 13 en adelante, donde dice: pero ahora voy a ti, dijo Jesús, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo para dar testimonio. Estamos en el mundo para ser parte de una sociedad que hace la diferencia. Estamos en el mundo para cada uno de nosotros velar por lo que el Señor, por aquel ministerio que el Señor nos ha dado. Pero no somos del mundo porque no nos involucramos en aquellas cosas que el mundo pagano está haciendo. Hay una columna vertebral en todo lo que el Señor hace. Primero es que Dios Padre manda al Hijo. El Hijo enseña a unos cuantos hombres acerca de las cosas, y son estos los que están encargados de llevar su evangelio. Jesús, ahí en el versículo 1 dice que Él levantó sus ojos al cielo y habló, oró al Padre. Y empezó a hablar y a decir todas estas cosas, hablando de la vida eterna, hablando del propósito por el cual había venido a la tierra, por el cual había llamado a esos hombres, y el propósito de estos hombres. Y el propósito de esos hombres es que llevaran las buenas nuevas de salvación. Y que todos los que creyeran por la palabra de ellos también iban a ser salvos. Y en ese renglón ya estamos nosotros. Pero ahora nosotros estamos llamados también a llevar buenas nuevas de salvación al mundo. Y hablamos del mundo como aquellos que se están perdiendo. Jesús ora, Jesús intercede por cada uno de nosotros,
y ruega al Padre para que el plan perfecto se lleve a cabo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es todo esto? Bueno, simplemente es la oportunidad que Dios da a sus hijos para prepararse para todas las cosas que han de venir. Nuestra sociedad cada día se descompone más. Nuestra sociedad cada día se vuelve más permisiva, llegando no a la libertad, sino al libertinaje, donde empezamos a llamar aquellas cosas que son malas, las llamamos buenas, donde ya no nos sorprende aquellas prácticas que en el pasado o en otro tiempo eran desechadas por la sociedad, hoy en día hasta las aplaudimos. Hoy en día se han transformado en leyes esos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Esas ideas, esos pensamientos se han manifestado y ahora ya son acciones. Y todo esto nos lleva a el deseo cumplido de unos cuantos, el deseo de satisfacer la carne de unos cuantos. Realmente no les importa los demás, simplemente están pensando en sí mismos. Jesús nos enseña ahí en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16, ahorita que yo cito estas dos palabras, yo creo que usted lo va a entender perfectamente. Estamos en el mundo. ¿Para qué estamos en el mundo? Y el Señor nos ha llamado a ser la sal de la tierra. El Señor nos ha llamado a ser la luz de este mundo. Somos los que sazonamos, somos los que hacemos la diferencia. Y todos aquellos que por alguna razón hemos probado quizás un guiso, una sopa o lo que sea que no tiene sal, ¿cómo cambia su sabor drásticamente? Pero también cuando se sala demasiado, también lo cambia drásticamente. Es decir, que el Señor nos llama a tener un equilibrio con todo lo que hacemos. Estamos llamados a señalar, estamos llamados a guiar, a enseñar, pero no vamos a ir a pelear, no vamos a ir a discutir, no vamos a ir a hacer un montón de desmanes, nada de eso, porque también estaríamos en lo incorrecto. Pero desde el lugar donde Dios te ha puesto, desde ahí tenemos que enseñar la palabra de Dios, para que entonces cada uno de nosotros podamos ser luz en medio de la oscuridad, podamos ser luz trayendo visibilidad a aquellos que quizás no la tienen. La luz siempre nos va a traer esa sensación de seguridad. La luz siempre nos va a traer alegría, nos va a traer esperanza. No sé cuántos se han perdido en la carretera y está oscuro, 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 y de repente pasando como que una lomita, a lo lejos se ve toda una comunidad alumbrada y uno siente una esperanza de que ya va a llegar. Y es eso lo que Dios nos está llamando a hacer, una esperanza en este mundo, no como pecado, sino como aquellos que quieren ver a Cristo Jesús. Estamos en el mundo para dar ese sabor, para guiar, pero no somos del mundo y no podemos participar, no podemos ser parte de esas ideas que corrompen las Escrituras, que distorsionan los preceptos de Dios. No podemos ser parte de aquellas cosas donde se llega al libertinaje y todos los aspectos de la vida sexual se empiezan a descomponer, donde el concepto del matrimonio lo cambian, donde las familias verdaderas, funcionales, dejan de serlo para convertirse en familias disfuncionales. Y todo esto se tiene que ver en todas las áreas de mi vida.
en mi familia, en mi matrimonio, en la iglesia, en mi entorno, en mi sociedad. Yo debo de ser ese agente de cambio que transforma en el nombre de Jesús al mundo. El Señor Jesús, aquí en el Evangelio de Juan, las palabras que cita es: no te pido que los quites del mundo. No nos escondemos. El Señor no nos va a quitar para que no nos pase nada. Nos ha puesto ahí para pelear contra el pecado, no contra el ser humano. Pelear contra el enemigo. Lo hemos dicho anteriormente, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de mal, contra Satanás. Es él el enemigo, y el Señor nos llama a permanecer ahí bajo la cobertura del Señor. Él sabía, o Él sabe, que vamos a tener luchas, batallas. Por eso pide que el Señor nos guarde. Por eso pide que el Señor sea nuestro amparo, que sea nuestra fortaleza. Por eso el mismo Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él sabe perfectamente que la lucha cada día será más dura. Pero empecemos desde el lugar donde estamos. Y empecemos a transformar esas ideas por preceptos de la palabra de Dios. En el versículo 17, el Señor pide algo muy importante en su oración, en esa intercesión que hace por sus discípulos y por los que vamos a creer o creímos en el anuncio. Nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, tu escritura es verdad. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Santifícanos en tu verdad, oh Señor. Y así como Cristo fue enviado, Él envió a sus discípulos, ahora nosotros somos enviados, pero guardados en el hueco de la mano del Señor, santificados por la palabra de Dios. Y entonces dice el Señor que seremos uno, el Padre en el Hijo, y así nosotros en el Hijo y el Padre. Hermano, yo quiero que pienses tantito en esto. ¿Cuántas cosas hemos escuchado a través de las redes sociales? ¿Cuántas cosas hemos visto en las noticias, por cualquier medio? Y ahora vemos que aquellas prácticas que muchas veces eran inadecuadas, hoy ya son tan comunes. Hace muchos años, quizás por los años 50, siempre había historias de aquellas personas que traficaban con el alcohol, porque era prohibido las bebidas alcohólicas. Alguien tuvo una idea, a alguien se le ocurrió algo brillante y dijo: ¿por qué no legalizamos el alcohol? Pensando, según él, en que esto iba a beneficiar a la sociedad. Y entonces se empezó a regular las bebidas alcohólicas, su venta, y que no se le iban a vender a menores, y que solamente serían en determinados lugares, y que solamente serían de determinada forma. Con el paso del tiempo, todo eso ha ido cambiando. Y en lugar de mejorar, la sociedad empeoró. Hablamos de asesinatos, hablamos de gente que es abusada, hablamos de circunstancias en las cuales muchas personas, como niños, mujeres y hombres, son víctimas de la delincuencia. A nivel mundial, y por supuesto también aquí en México, se ha hablado de la legalización de la marihuana.
con la intención de, creyendo que esta forma va a beneficiar a nuestra sociedad. La realidad es que no va a beneficiar a nuestra sociedad. Y así como este par de ideas, están creciendo muchas otras. La teoría del género, el feminismo que por ahí se está distorsionando, que no es lo que se dice ser. La educación que nuestros hijos van a recibir dentro de 1 o 2 años más, que ya quieren implementar una educación que lleve a la libertad sexual, que lleve a la idea de les damos la educación, les damos el conocimiento y entonces habrá menos embarazos. Pero todas esas leyes, todos esos grupos muchas veces son promovidos por laboratorios, por industrias gigantes que se dedican a las cuestiones del aborto o venta de preservativos. Es decir, que no hay una verdadera intención de ayudar a nuestra sociedad. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que escudriñar las Escrituras para entender los desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar día a día, a los desafíos, a las pruebas, a las circunstancias que nuestros hijos, nietos y nuestras futuras generaciones estarán enfrentando. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para hacerle frente a la guerra contra el pecado, para hacerle frente a todas estas artimañas del enemigo que está utilizando por medio de diferentes grupos para distorsionar la palabra de Dios. Cuidemos que en nuestro hogar, que en nuestro entorno, todo lo que hagamos agrade a Dios. Hermanos, cuidado con llamar a lo malo bueno. Vamos a orar. Que el Señor cuide de nuestras familias. Que el Señor nos dé el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento, la palabra, para poder llegar a esos terrenos donde podamos exponer, donde haya hijos de Dios hablando a favor de la sociedad, básicamente bíblica. Que los preceptos bíblicos, lo que Dios, el creador del universo, ha establecido, pueda permanecer. Quizás alguien dirá, mayor, pero ya los tiempos, no nos preocupemos de eso. Ocupémonos de estar firmes en la palabra de Dios. Vamos a ver. Padre, estamos delante de ti, Señor. Quizás angustiados, quizás, Señor, preocupados porque hay tantas cosas, Señor, que se mueven en nuestra sociedad. Hay tantas cosas, Señor, que se han dicho, aquellas ideas que ya tomaron forma y que ahora ya incluso, Señor, ya hay leyes o iniciativas. Pero, Señor, cuando vemos todo esto, lo único que podemos ver es la perversidad, Señor, del ser humano. Podemos ver cómo nos hemos ido equivocando, nos hemos ido desviando, cómo hemos confundido, Señor, la libertad que tú has puesto en nosotros con el libertinaje, cómo hemos sido irresponsables, Señor, con la responsabilidad que nos has dado. Como Padre, hemos hecho toda clase de mal y pareciera, Señor, que como sociedad va en aumento, donde ya no vemos el temor hacia ti, donde ya hemos perdido, Señor, muchas veces hasta el pudor, por lo cual, Señor, necesitamos pedirte perdón. Necesitamos, Señor, pedirte que tú nos ayudes
a poder ver, Señor, con esos ojos espirituales, a escuchar con esos oídos espirituales y no ver las cosas de una forma superficial, no ver las cosas de una forma politizada, sino ver, Señor, cuando algo está atentando contra los principios bíblicos, cuando algo está atentando, Señor, con lo que tú has establecido. Y permite, Padre, que podamos tener voz y que esa voz sea escuchada, Señor, en el nombre de Jesús. Podemos también pensar, Señor, que es parte de lo que tu palabra nos enseña cuando dice la maldad de los hombres irá en aumento. Padre, queremos clamar a tu misericordia. Queremos clamar, Señor, a esa benevolencia que tienes. Queremos pedirte, Señor, que traigas entendimiento a nuestras vidas, discernimiento, pero sobre todas las cosas, Señor, que nos traigas esa fuerza, ese poder de tu Espíritu Santo para permanecer firmes, Señor, contra todos los ataques del enemigo. No solamente esos ataques, Señor, que día a día nos está trayendo el enemigo, sino también aquellos, Señor, que por medio de la política, de la economía, de la sociedad, está generando, Señor. Seguimos orando por nuestras familias, Señor, para que tú las guardes. Así como dice tu palabra, no nos quites del mundo, pero sí guárdanos de todas aquellas prácticas que no glorifican tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, te invito a que permanezcamos fieles a lo que el Señor nos ha llamado. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu familia y que Él nos dé la fuerza, la capacidad para seguir adelante. Que el Señor nos bendiga.